Mis queridas hermanas, amigas, la paz de Dios con vosotras. Vaya por el Yu número 5, que va desde el versículo 24 al 147 del capítulo 4. ¿Vale? Vamos a repasar, nuevamente voy a repasar el versículo 23 para enlazarlo. Bismillahirrahmanirrahim. Se prohíbe contraer matrimonio con sus madres, hijas, hermanas, tías, sobrinas, por parte de hermano o de hermana, madres de leche, hermanas de leche, suegras, hijastras que estén bajo su tutela, nacidas de esposas con las que han consumado el matrimonio. Pues si no han consumado el matrimonio, no incurren en falta en casarse con ellas, salvo en casos consumados. También se prohíbe la nuera casarse con dos hermanas a la vez. Dios es perdonador, misericordioso. Las mujeres decentes y honestas son prohibidas, excepto que sea tomado su mano a través de un contrato de matrimonio. Esa es la ley de Dios. Fuera de las prohibiciones, es lícito que busquen casarse pagando la dote correspondiente, pero con intención de matrimonio y no de fornicar. Es una obligación dar a la mujer la dote convenida una vez consumado el matrimonio, pero no incurre en falta si después de haber cumplido con esa obligación legal deciden algo distinto de mutuo acuerdo. Dios es sabio y todo lo sabe. Quien no disponga de medios necesarios para casarse con una creyente libre podrá hacerlo con una esclava creyente. Dios conoce bien la fe de ustedes, todos proceden del mismo ser. Cásense con ellas con el permiso de sus tutores y denles la dote legítima y de buen grado. Tómenlas como mujeres honestas, no como fornicadoras o amantes. Si estas mujeres se casan y cometen una deshonestidad, se les aplicará la mitad del castigo que a las mujeres libres. Esto es para los que teman caer en la fornicación. Pero tener paciencia es mejor. Dios es el solvedor misericordioso. Dios quiere aclarar en la ley, mostrarles el camino correcto de quienes los precedieron y perdonarlos. Dios todo lo sabe, es sabio. Dios quiere perdonarlos, mientras que quienes siguen sus pasiones solo quieren extraviarlos lejos del camino recto. Dios facilita las cosas, ya que el ser humano fue creado con una naturaleza débil. Oh creyentes, no estafen ni usurpen injustamente, sino que comercien de mutuo acuerdo. No se maten a ustedes mismos. Dios es misericordioso con ustedes. Quien quebrante estas leyes agresiva e injustamente terminará en el fuego. Eso es fácil para Dios. Si se apartan de los pecados más graves, perdonaré sus faltas menores y los introduciré con honra en el paraíso. No codicien lo que Dios ha concedido a unos más que a otros. Los hombres obtendrán una recompensa conforme a sus méritos y las mujeres obtendrán una recompensa conforme a sus méritos. Rueguen a Dios para que les conceda de sus favores. Dios conoce todas las cosas. Cada uno de ustedes tiene derecho a heredar de lo que dejen sus padres y sus parientes más cercanos, aquellos con quienes hayan celebrado un pacto. También tienen derecho a heredar. Dios es testigo de todas las cosas. Los hombres son responsables del cuidado de las mujeres debido a las diferencias físicas que Dios ha puesto entre ellos y por su obligación de mantenerles con sus bienes materiales. Las mujeres piadosas e íntegras obedecen a Dios y en ausencia de su marido se mantienen fieles, tal como Dios manda. Aquellas de quienes teman maltrato y animadversión, exhórtenlas, tomen distancia, no compartiendo el lecho. Y por último, pongan un límite físico. Si les obedecen en lo que Dios ordena, no les reclamen ni recriminen más. Dios es sublime y grande. Si temen la ruptura del matrimonio, apelen a un mediador de la familia de él y otro de la familia de ella. Si tienen el deseo íntimo de reconciliarse,
Dios los ayudará a llegar a un acuerdo. Dios todo lo sabe y está bien informado. Adoren solamente a Dios y no dediquen actos de adoración a otros. Hagan el bien a sus padres, a sus familiares, a los huérfanos, a los pobres, a los vecinos parientes y no parientes, al compañero, al viajero insolvente y a quienes están a su servicio. Dios no ama a quien se comporta como un arrogante jactancioso. Que los avaros, los que incitan a otros a la avaricia y los que ocultan el favor que Dios les ha concedido, sepan que Dios ha preparado para los ingratos un castigo humillante. También para los que hacen caridad solo para ser vistos por la gente y no creen de corazón en Dios ni en el día del juicio final. Quien tome al demonio por compañero, qué pésimo es su consejero. ¿Qué les habría costado creer en Dios y en el día del juicio y dar caridad de aquello que Dios les concedió? Dios lo conoce perfectamente. Dios no es injusto con nadie, ni en el peso de más ínfima partícula. Por el contrario, retribuye generosamente toda obra de bien y concede de su parte una recompensa magnánima. ¿Qué pasa cuando traiga un testigo de cada comunidad y te traiga a ti, oh Mohammed, como testigo contra los que niegan la verdad y las gracias de Dios? Ese día, los que niegan la verdad y se opusieron al mensajero querrán que la tierra se los trague. No podrán ocultar ni una de sus palabras ante Dios. Oh creyentes, no hagan la oración si están bajo el efecto de embriagantes o narcóticos, hasta que sepan lo que están diciendo. Tampoco hagan la oración si están impuros hasta que se haya bañado, excepto quien solo necesite pasar por la mezquita. Pues si se encuentran enfermos o de viaje, o si han hecho sus necesidades, o han tenido relación sexual con su mujer y no encuentran agua para la ablución, busquen tierra limpia y pasésela por el rostro y las manos. Dios es remisorio, acalvedor. No te asombra el caso de quienes recibieron algo de la revelación, pero la cambiaron por extravío. Ellos anhelan que ustedes también se desvíen del camino recto. Dios conoce bien a los enemigos de ustedes. Dios es suficiente como protector y socorredor. Algunos judíos tergiversan el sentido de las palabras sacándolas del contexto, como cuando dicen te oímos y al mismo tiempo les dicen a otros pero no te seguiremos en nada de lo que digas. O como cuando dicen óyenos tú, que no aceptamos oírte. Te llaman con doble sentido de sus palabras, ofendiendo la religión de Dios. Si hubieran dicho te oímos y te seguimos, escuchamos y sé paciente con nosotros, sería mejor para ellos y más correcto. Pero Dios los alejó de su misericordia por negarse a aceptar la verdad. Poco es lo que creen. Oh gente del libro, crean en lo que he revelado ahora, que confirma lo que ya tenían de la verdad, antes de que borre los rasgos de su identidad y termine en su propia perdición. O los maldiga como maldije a los que profanaron el sábado. Lo que Dios dispone es ineludible. Dios perdona la idolatría, pero fuera de ello, perdona a quien le place. Quien asocie algo a Dios comete un pecado gravísimo. Dios no perdona la idolatría, pero fuera de ello perdona a quien le place. Quien asocia algo a Dios comete un pecado gravísimo. ¿No has visto a los que se jactan de puritanos? En realidad es Dios quien concede la pureza, librando del egoísmo a quien le place. Nadie se ha tratado injustamente en cuanto a la recompensa que sus obras merezcan. Observa cómo inventan mentiras y las atribuyen a Dios. Eso es en sí mismo un pecado evidente. ¿Acaso no te sorprende que quienes, habiendo recibido algo de la revelación, siguen la hechicería y a los demonios y dicen sobre los idólatras?
Ellos están mejor guiados que los creyentes. Ellos fueron apartados de la misericordia de Dios, y a quien Dios aparta de su misericordia no tendrá quien los socorra. ¿Acaso comparten con Dios la soberanía? No la tienen, pero si la tuvieran, no darían lo más mínimo a la gente debido a su avaricia. ¿Es que envidian a la gente porque Dios les ha concedido su favor? Porque concedí a la familia de Abraham el libro y la sabiduría, y les he concedido un dominio inmenso. Entre ellos hay quienes creyeron y quienes los combatieron. A estos últimos el infierno les bastará como castigo. Quienes tienen la revelación los arrojaré al fuego. Cada vez que se les queme la piel, se les cambiará por otra nueva, para que continúen sufriendo el castigo. Dios es poderoso y sabio. En cambio, los creyentes que obran correctamente estarán en jardines por donde corren ríos, y los que morarán eternamente, donde tendrán esposas purificadas bajo buena sombra. Dios les ordena que restituyan a sus dueños originales lo que se les ha confiado, y que cuando juzguen entre las personas lo hagan con equidad. Qué excelente es aquello a lo que Dios los convoca. Dios todo lo oye y todo lo ve. Oh creyentes, obedezcan a Dios, obedezcan al mensajero y a aquellos de ustedes que tengan autoridad y conocimiento, si realmente creen en Dios y en el día del juicio. Cuando tengan discrepancias, remítalas al juicio de Dios y del mensajero, porque en aquello hay bien y es un camino correcto. ¿No te causan asombro quienes dicen creer en lo que se te ha revelado y en lo que había sido revelado anteriormente, y sin embargo recurren a la justicia de quienes gobiernan con principios injustos y paganos? A pesar de que se les ha ordenado no creer en eso. El demonio solo quiere que se pierdan lejos de la fe monoteísta. Cuando se les dice acepten lo que Dios ha revelado y las enseñanzas del mensajero, ves a los hipócritas apartarse de ti con adversión. ¿Qué será de ellos cuando los aflige una desgracia por lo que hicieron y vengan a ti jurando por Dios? Solo intentábamos hacer el bien y ayudar. Dios sabe lo que encierran sus corazones. Apártate de ellos, exhórtalos y amonéstalos sobre la gravedad de lo que hicieron. Envía los mensajeros para que sean obedecidos con el permiso de Dios. Si los hipócritas, después de haber cometido esas injusticias, hubieran recurrido a ti, se hubieran arrepentido ante Dios y el mensajero, hubiera pedido perdón por ellos, habrían comprobado que Dios es indulgente y misericordioso. Pero no. Juro por tu Señor que no creerán realmente a menos que te acepten como juez de sus disputas y no se resistan a aceptar tu decisión y se sometan completamente. Si les hubiera prescrito que se dedicaran a sus vidas o que abandonaran sus hogares, no lo habrían hecho, salvo unos pocos. Pero si hubieran cumplido con lo que se les ordenó, habría sido mejor para ellos y les habría fortalecido la fe. Les habría concedido una magnífica recompensa y los habría guiado por el sendero recto. Los que obedezcan a Dios y al mensajero estarán con los bienaventurados, los profetas, los veraces, los que murieron dando testimonio de su fe y los justos. ¡Qué excelentes compañeros! Esa es la generosidad de Dios, y Dios es el único que todo lo sabe. Oh creyentes, tomen precaución, salgan en grupos o todos juntos en defensa del Islam y la verdad. Habrá de ustedes quien se extravíe, y si sufren un revés, dirá: Dios me ha concedido la gracia de no estar con ellos. Pero si por la gracia de Dios alcanzan la victoria, dirá como si no hubiera amistad entre ustedes. Ojalá hubiera estado con ellos.
Así habría obtenido un éxito grandioso. Que luchen por la causa de Dios, quienes son capaces de sacrificar la vida mundanal por la otra. Pues a quien luche por la causa de Dios será quien caiga abatido o que obtenga la victoria. Le daré una recompensa magnífica. ¿Qué les impide combatir por la causa de Dios, siendo que hay hombres, mujeres y niños oprimidos que imploran: Señor nuestro, sácanos de esta ciudad de opresores, concédenos por tu gracia quien nos proteja y socorra? ¿Qué se impide combatir por la causa de Dios, siendo que hay hombres, mujeres y niños oprimidos que imploran: Señor nuestro, sácanos de esta ciudad de opresores, concédenos por tu gracia que nos proteja y socorra? Los creyentes combaten por la causa de Dios. Los incrédulos, en cambio, combaten por la de los ídolos y la injusticia. Combatan a los secuaces del demonio y sepan que las artimañas del demonio son débiles. ¿Acaso no te sorprende la actitud de aquellos a quienes les dijo: no tienen permiso para combatir ahora, sino que cumplan la oración y hagan caridades? Pero cuando se les llamó a combatir, algunos de ellos temieron a la gente como se debe temer a Dios, o aún más, y dijeron: Señor nuestro, ¿por qué nos llamas a combatir? Si lo dejarás para más tarde. Diles: el gozo de la vida mundanal es pasajero, en cambio la otra vida es superior para los piadosos, en la que no serán tratados injustamente en lo más mínimo. La muerte los alcanzará donde quiera que se encuentren, aunque se refugien en fortalezas inexpugnables. Si se les concede algo bueno, dicen: esto viene de Dios. Pues si les alcanza un prejuicio, dicen: esto es a causa del tío Mohammed. Diles: todo proviene de Dios. ¿Qué les sucede a esa gente que no comprenden lo que se les dice? Todo bien que te alcance proviene de Dios, mientras que todo mal que te aflija es consecuencia de tus propias obras. Te he enviado, oh Mohammed, como mensajero a todas las personas. Dios es suficiente testigo. Quien obedezca al mensajero obedece a Dios, pero no te he enviado como custodio de quien te rechace. Los hipócritas te juran obediencia, pero cuando salen de tu presencia, un grupo de ellos pasa la noche tramando contradecirte. Dios registra lo que traman. Aléjate de ellos y encomiéndate a Dios, porque Dios te es suficiente como protector. ¿Acaso no reflexionan en el Corán y sus significados? Si no procedía de Dios, encontrarían en él numerosas contradicciones. Cuando escuchan un rumor que pudiera atentar contra la seguridad y sembrar el temor, lo divulgan inmediatamente. Pero lo que debían hacer era remitirlo al mensajero y a quienes tienen autoridad y conocimiento, que son quienes pueden investigar la información y comprender su magnitud, y sabrían qué hacer. Si no fuera por el favor y misericordia de Dios para con ustedes, habría seguido la voluntad del demonio, salvo algunos pocos. Lucha por la causa de Dios. Tú solo eres responsable por ti mismo. Exhorta a los creyentes a combatir. Puede que Dios detenga el hostigamiento de los que niegan la verdad, pues Dios tiene mayor poderío y fuerza de disuasión. Quien interceda por la causa justa obtendrá parte de la recompensa de Dios, y quien interceda por una causa injusta obtendrá parte del pecado que implica. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Si los saludan, respondan con saludo igual o mejor. Dios tiene en cuenta todas las cosas. Dios, nadie merece ser adorado sino Él. Dios los reunirá el día del juicio, sobre el cual no hay duda que sucederá. ¿Y qué es más veraz que la palabra de Dios? Creyentes, ¿por qué se dividen respecto a los hipócritas? Dios ha designado su desvío a causa de su desobediencia.
¿Acaso intentan guiar a quien Dios extravió? Quien ha sido desviado por Dios no tiene salvación. Los hipócritas quieren que ustedes rechacen la verdad, tal como ellos hicieron. No se alíen con ellos hasta que han emigrado por la causa de Dios, demostrando su fe. Pero si se vuelven abiertamente hostiles, aprésenlos y ajustícielos donde quiera que los encuentren. No los tomen jamás por aliados ni confidentes, salvo quienes busquen asilo en un vuelo con el que tengan un pacto de no agresión, o con aquellos que están apesadumbrados por tener que combatirlos o combatir a su propia gente. A ellos no los combatan, porque si Dios hubiera querido, les habría otorgado valor de combatir contra ustedes. Si ellos los dejan tranquilos y no los combaten y proponen la paz, sepan que Dios no los autoriza a agredirlos. Pero encontrarán a otro grupo que desea estar a salvo de ustedes, aparentando ser creyentes, y a salvo de su gente, manifestando la incredulidad que hay en sus corazones. Cada vez que su pueblo los incita a combatir contra ustedes, se precipitan a agredirlos. A estos, si no dan la palabra de que no combatirán contra ustedes, proponen la paz y contienen la agresión. Aprénsenlos y ajustícielos en el curso del combate, donde quiera que los encuentren. A ellos se les permite combatirlos. No es propio de un creyente matar a otro creyente, salvo que sea por accidente. Quien mate a un creyente accidentalmente deberá liberar a un esclavo creyente y pagar una indemnización a la familia de la víctima, a menos que ésta la condene. Si quien muere accidentalmente era creyente y pertenecía a un pueblo enemigo, el que causó la muerte accidental deberá liberar a un esclavo creyente. Pues si pertenecía a un pueblo con el que se tiene un pacto de no agresión, deberá pagarle la indemnización a la familia de la víctima y liberar a un esclavo creyente. Quien no esté en condiciones económicas de hacerlo o no encuentre, deberá ayunar 2 meses consecutivos para alcanzar el perdón de Dios. Dios todo lo sabe, es sabio. Quien asesina a un creyente con premeditación será condenado a permanecer eternamente en el infierno. Además caerá en la ira de Dios y recibirá su maldición y un castigo terrible. Oh creyentes, cuando salgan a combatir por la causa de Dios, asegúrense de no combatir contra los creyentes. No digan a quien los saluda con la paz, expresando su Islam: tú no eres creyente, para así combatirlo y conseguir algo de sus bienes. Pereceros de la vida mundial, pues junto a Dios hay grandes botines. Ustedes eran así en la época pagana, pero Dios los agració con el Islam. Usen su discernimiento, porque Dios está bien informado de lo que hacen. Los creyentes que permanecieron pasivos ante la llamada a luchar por la justicia y la seguridad no pueden ser equiparados con quienes combatieron por la causa de Dios con sus bienes y sus vidas, excepto los que tengan excusa válida. Dios considera superiores a quienes combaten por la justicia con sus bienes y sus vidas, por sobre quienes permanecen pasivos ante la injusticia. Pero a todos Dios ha prometido un buen fin del paraíso, aunque Dios ha preferido conceder una recompensa más grandiosa a quienes lucharon, pero a quienes no lo hicieron, que a quienes no lo hicieron. Son grados que Él concede, junto con su perdón y misericordia. Dios es indulgente y misericordioso. Aquellos que mueran siendo injustos consigo mismos, cometiendo pecados influenciados por la sociedad pagana, los ángeles, al tomar sus almas, les preguntarán: ¿qué les pasó? Responderán: nos sentíamos débiles y oprimidos por los incrédulos. Les dirán: ¿acaso la tierra de Dios no era insuficiente
suficientemente vasta como para emigrar a otra sociedad, su morada sea el infierno que más fin. Excepto los hombres, mujeres y niños débiles que no eran capaces de emigrar, ni les fue mostrado el camino recto. A ellos Dios les perdonará, porque Dios es misericordioso e indulgente. Quien emigre por la causa de Dios encontrará en la tierra muchos lugares para refugiarse y también sustento. A quien emigre de su hogar por la causa de Dios y la de su mensajero, pero lo sorprenda la muerte antes de llegar a su destino, sepa que Dios le garantiza su recompensa. Dios es el solvedor misericordioso. Cuando estén de viaje o si temen que los agredan los que niegan la verdad, que son sus enemigos, no incurren en falta si abrevian la oración. Cuando estés con ellos, oh Mohammed, en el campo de batalla y establezca la oración, que un grupo permanezca de pie contigo tomando las armas cuando hagan la prosternación, que ellos se pongan detrás, luego el grupo que aún no haya rezado se adelante y ore contigo, tomando precauciones y portando sus armas. Los enemigos que niegan la verdad desean que descuiden sus armas para atacarlos sorpresivamente. No cometen falta alguna si la lluvia los molesta o están enfermos y dejan las armas mientras rezan. Pero tomen precauciones. Dios ha reservado un castigo denigrante para los que niegan la verdad. Cuando hayan terminado la oración, recuerden a Dios de pie, sentados o recostados. Y cuando estén fuera de peligro, hagan la oración normalmente. La oración ha sido prescrita a los creyentes para ser realizada en horarios específicos. No se desanimen en la lucha contra ese pueblo de opresores, porque así como ustedes tienen dificultades, ellos también las tienen. Pero ustedes anhelan una recompensa de Dios, porque ellos no pueden esperar. Dios todo lo sabe, es sabio. Te he revelado el libro que contiene la verdad para que juzgues entre la gente con lo que Dios te ha enseñado. No seas abogado de los hipócritas. Pide perdón a Dios, porque Dios es perdonador, misericordioso. Pero no tomes justificar la conducta de quienes Pero no intentes justificar la conducta de quienes son desleales consigo mismos. Dios no ama a quien traiciona y comete injusticias. Los hipócritas pueden engañar a la gente, pero no pueden engañar a Dios, porque Él está con ellos cuando pasan la noche, tramando lo que no le complace. Dios bien sabe cuánto hacen. Creyentes pueden defenderlos en esta vida, pero ¿quién los defenderá de Dios el día de resurrección? ¿Y quién abogará por ellos? Quien obre mal o sea injusto consigo mismo, pero pida perdón a Dios, encontrará que Dios es perdonador, misericordioso. Cuando cometa una falta, en realidad lo hace en su propio perjuicio, pero Dios todo lo sabe, es sabio. Quien cometa una falta o un delito y acuse de ello a un inocente, cargará con su calumnia y con un pecado manifiesto. Si no fuera por el favor de la infalibilidad del misericordia de Dios contigo, oh Mohammed, un grupo de los hipócritas te habría extraviado, pero solo se extravían a sí mismos y en nada pueden perjudicarte. Dios te ha revelado el libro del Corán y la sabiduría, la Sunna, y te ha enseñado lo que no sabías. El favor de Dios sobre ti es inmenso. En la mayoría de las conversaciones secretas no hay ningún bien, excepto las que sean para coordinar una ayuda social, hacer una buena acción o reconciliar entre las personas. A quien lo haga anhelando complacer a Dios, lo agraciaré con una grandiosa recompensa. Quien se aparte de las enseñanzas del mensajero después de haberle evidenciado la guía y siga otro camino distinto al de los creyentes, lo abandonaré y lo ingresaré al infierno, y qué mal destino.
Dios no perdona la idolatría, pero perdona fuera de ello a quien le place. Quien atribuye actos de adoración a otros además de Dios se habrá desviado profundamente del camino de los profetas. Los paganos invocan en vez de Dios a deidades femeninas. En realidad solo invocan a un demonio rebelde. Dios maldijo al demonio, pero éste replicó: seduciré a la mayoría de tus siervos, los desviaré, les daré falsas expectativas, les ordenaré cortar las orejas de ganado, marcándolas como ofrenda para los ídolos, y que alteren la naturaleza de la creación de Dios. Quien tome el demonio como aliado en lugar de Dios estará evidentemente perdido. Les hará falsas promesas y les dará esperanzas. El demonio no hace sino engañar. Su morada será el infierno del que no encontrarán escapatoria. En cambio, a los creyentes que obren rectamente los ingresaré en jardines donde corren ríos, y los que vivirán por toda la eternidad. La promesa de Dios es auténtica. ¿Qué palabra es más verídica que la palabra de Dios? No se trata de lo que ustedes deseen o de lo que desee la gente del libro. Quien haya obrado mal será retribuido por ello y no encontrará fuera de Dios protector y socorredor. Al creyente que haga obras de bien, sea hombre o mujer, lo ingresará en el paraíso y no sea privado de su recompensa en lo más mínimo. Quien practica una religión mejor que aquel que entrega su voluntad a Dios, hace el bien y sigue la creencia monoteísta de Abraham. Dios tomó a Abraham como uno de sus siervos más amados. Quien practica una religión mejor que aquel que entrega su voluntad a Dios, hace el bien y sigue la creencia monoteísta de Abraham. Dios tomó a Abraham como uno de sus siervos más amados. A Dios pertenece cuanto hay en los cielos y la tierra. El conocimiento de Dios todo lo abarca. Te preguntan acerca de las mujeres. Diles, Dios les responde y explica lo que se encuentra mencionado en el libro, el Corán, sobre las huérfanas a las que no han dado lo que le corresponde como dote, siendo que le gustaría casarse con ellas, así como les informa acerca de los menores indefensos y la obligación de ser equitativos con los huérfanos. Sepa que toda obra de bien que hagan, Dios la conoce. Si una mujer teme de su marido maltrato o rechazo, no incurrirá en falta si ambos llegan a un acuerdo, pues un acuerdo justo es lo mejor. El alma es propensa a la avaricia, pero si hacen el bien y tienen temor de Dios, sepan que Dios sabe bien cuánto hacen. No podrán ser completamente equitativos con sus esposas, por mucho que lo intenten, pero no por eso vulneren sus derechos de una de ellas, dejándola como abandonada. Si se rectifican y tienen temor de Dios, Dios es perdonador, misericordioso. Pero si se divorcian, Dios proveerá a cada uno de su abundancia. Dios es vasto, sabio. A Dios pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. He ordenado a quienes recibieron el libro anteriormente y también a ustedes tener temor de Dios. Pero si se rehusan, a Dios pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Dios es opulento, loable. A Dios pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Dios es quien vela por ellos. Oh gente, si Él hubiera querido los habría exterminado y reemplazado por otros. Dios tiene el poder para hacerlo. Quien anhele la recompensa de esta vida mundanal, sepa que Dios dispone de la recompensa de esta vida y de la otra. Dios todo lo oye, todo lo ve. Oh creyentes, sean responsablemente equitativos cuando den testimonio por Dios, aunque sea en contra de ustedes mismos, de sus padres o parientes cercanos. No importa si el acusado es rico o pobre, Dios está por encima de ellos.
que los sentimientos no los hagan ser injustos. Si dan falso testimonio o rechazan prestar testimonio, ocultando la verdad, sepa que Dios está bien informado de cuanto hace. Oh creyentes, crean en Dios, en su mensajero, en el libro que fue revelado a su mensajero y en los libros que fueron revelados en el pasado. Quien no crea en Dios, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros, en el día del juicio, habrá caído en un desvío profundo. A quienes crean y luego renieguen, después se vuelvan a creer y luego renieguen nuevamente, aferrándose tercamente en su rechazo de la verdad hasta la muerte. Dios no ha de perdonarlos ni guiarlos por la senda del paraíso. Anuncia a los hipócritas que recibirán un castigo doloroso. Los que toman a los incrédulos como aliados en vez de tomar a los creyentes, ¿pretenden acaso así alcanzar poder y gloria? Sepan que el poder y la gloria pertenecen solamente a Dios. Musulmanes, se informa en el libro revelado que cuando escuchen que se blasfema o que se burlan de la revelación de Dios, no se queden en esa reunión o con quienes lo hagan, a menos que cambie de tema, porque de lo contrario sean iguales a ellos. Dios se encargará de congregar a los hipócritas y los que niegan la verdad en el infierno. Los hipócritas siempre especulan. Si ustedes obtienen una victoria con la ayuda de Dios, les dicen, ¿acaso no estábamos de su lado? Pero si se les niega la verdad, logran un triunfo. Los hipócritas siempre especulan. Si ustedes obtienen una victoria con la ayuda de Dios, les dicen, ¿acaso no estábamos de su lado? Pero si los que niegan la verdad logran un triunfo parcial, les dicen a ellos, ¿acaso no los ayudamos a vencer y los defendimos de los creyentes? Dios los juzgará el día de la resurrección. Dios no ha de conceder a los que rechazan el mensaje supremacía absoluta sobre los creyentes. Los hipócritas pretenden engañar a Dios, pero Él hace que ellos se engañen a sí mismos. Cuando se levantan para hacer la oración, lo hacen con desgano, solo para ser vistos por la gente, sin apenas acordarse de Dios. Los hipócritas vacilan entre los creyentes y los incrédulos. No se inclinan por unos ni por otros. A quien Dios desvíe no encontrará camino. Oh creyentes, no tomen a los que niegan la verdad como aliados, en vez de los creyentes. ¿Acaso pretenden darle a Dios una prueba en contra de ustedes mismos? Los hipócritas estarán en el abismo más profundo del fuego y no encontrarán quien los socorra, excepto aquellos hipócritas que se arrepientan, rectifiquen, se aferren a Dios y practiquen la fe sinceramente. Ellos estarán junto a los creyentes y Dios tiene preparado para los creyentes una recompensa grandiosa. ¿Para qué iba Dios a castigarlos por sus ofensas pasadas si son ahora agradecidos y creyentes? Dios es agradecido, todo lo sabe. Bueno, hasta aquí he llegado. Voy a hacer una aclaración, porque también mucha gente que no conoce lo dice, ¿no? Porque a las batallas que dicen tal, que dice cuál es la batalla, ¿no? A ver, el Corán se reveló en 23 años, no en un día. Entonces las batallas son cosas que estaban pasando en ese momento, ¿no? Y Dios iba revelando al profeta, que era para decir con él, le iba revelando poco a poco las cosas que iban pasando, ¿no? O las batallas que iban a haber, ¿no? O que no tuvieran miedo a que los que le iban a combatir en la guerra, en la batalla, fueran numerosos, mucho más que ellos mismos, ¿no? Porque iban a ascender ángeles para ayudarles. Entonces, en las batallas y las cosas que dicen, hay que leer por completo, no por versículos, sino por todo en común, ¿no? Para darse cuenta de las cosas, ¿no?
Bueno, eso queda así eso aclarado. Hemos llegado al fin del juz número 5. Después ya pasaremos al siguiente. Inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi